Muy bien. Quiero compartir algo que pude compartir un poquito en el primer servicio también y que Dios ha estado trabajando en mi vida. No me gusta hablar algo simplemente porque esté en la palabra, que la palabra es verdad, pero creo que la autoridad viene cuando uno lo vive, ¿verdad? Y siempre antes de predicar algo es lo que uno vive y lo que Dios te enseña. Y bueno, quiero compartir algo de eso que he podido experimentar y que sigo experimentando en mi vida. Quiero hablarles de ser una casa de bendición. Si me acompañan al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, Segunda de Samuel 6, 1 al 12. Muy bien. Dice así: una vez más, David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército, partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Digan conmigo, de la casa que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nación, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, en otras versiones dice a la casa de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom. Digan conmigo, a la casa. Oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. En cuanto dijeron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Muy bien. Me llama la atención que el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, en tiempos antiguos Dios le mandó a construirla a Moisés. Y en el tiempo de Moisés solo habitaba dentro del tabernáculo de reunión, que era donde la gente se acercaba, no entraban, pero se acercaban, porque la presencia de Dios descendía y allí hablaba. No todo el mundo tenía acceso al arca del pacto o al arca de Dios que simbolizaba la presencia, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes podían acceder? Ni siquiera todos los sacerdotes, solo el sumo sacerdote cuando le tocaba o si eran llamados. Y no podían acercarse de cualquier forma. Ir ante la presencia de Dios significaba estar puro, significaba estar limpio, no solo por fuera, que contaba mucho, sino sobre todo por dentro. A tal punto que simplemente los quiero contar un poquito de historia, ponerlos en contexto antes de entrar en el mensaje, a tal punto que el sacerdote cuando se iba a presentar delante de Dios tenía que llevar incluso dentro de sus vestiduras, al final, en el borde, llevaba como unas campanitas que sonaban mientras se movían, pero cuando iban a entrar directamente frente al arca de pacto, llevaban una soga, un cordón en su tobillo, porque en el momento que dejaba de sonar sus vestiduras, por decirlo así, significaba que algo bueno no había pasado, demasiado silencio, y nadie se iba a atrever a abrir la cortina y sacar al sumo sacerdote. Eso significaba que estaba impuro, que había algún pecado posiblemente oculto y que a Dios no le agradaba. Entonces tiraban de la cuerda y sacaban el cadáver, no había otro.
¿verdad? No te quiero asustar, solo te estoy contando lo que pasaba antiguamente. Así, para que entiendas que el arca de pacto que habla esta lectura, que representa la presencia de Dios, era de suma reverencia y debe seguir siendo la presencia de Dios de suma reverencia. Pero cuando termina el tiempo de Moisés y pasan a la tierra prometida, Dios dio instrucciones específicas de cómo debían trasladar ese arca del pacto. Tenían que llevarlo entre los hombres, los levitas, que era la tribu consagrada para eso, ¿verdad? Se ponían 4 hombres y la llevaban en unas varas, ¿verdad? Montadas, y la tenían que llevar a los hombros. De hecho, atraviesan, ¿verdad? Con Josué, el Jordán, atraviesan paso a paso llevando el arca, conquistan. Ahora, cuando ellos pasan a la tierra prometida, Dios les promete tierra al pueblo de Israel, ya es de ellos, Dios ya se las dio, pero hay habitantes que tienen que desalojar. Y para tomar la tierra que Dios les dio, tienen que pelear y hay guerras. Igual pasa con muchos de nosotros. Dios nos ha dado promesas y pensamos que van a venir hacia nosotros, pero nos toca ir y pelear la buena batalla de la fe para obtenerla. Pero qué lindo es hacerlo junto, no solo la promesa, sino la presencia de Dios. Hoy tenemos al Espíritu Santo, no tenemos que llevar un arca, sino al Espíritu Santo con nosotros, en nosotros, ¿verdad? Y hasta sobre nosotros puede ir. Entonces, cada vez que ellos iban a una guerra, se aseguraban de llevar el arca del pacto, la presencia de Dios, porque eso les daba la victoria. Realmente eran buenos soldados. Hasta el día de hoy el ejército de Israel tiene muy buen ejército y muy buenos soldados, pero la victoria de ellos no venía de realmente sus talentos, su entrenamiento, sino de Dios. Porque si no recuerden la primera conquista, Jericó, ¿qué tanto pelearon? Solo dieron vueltas, ¿verdad? En silencio y luego tocaron trompeta. No fue mucha pelea, pero fue la obediencia a las instrucciones y la presencia de Dios la que dio la victoria. ¿Alguien me está entendiendo? Muchas veces va a ser así. Queremos conquistar por nuestras fuerzas y no vamos a conseguir nada. Pero con que tan solo afinemos nuestros oídos a la instrucción que el cielo nos da o la palabra de Dios, todo va a cambiar. Y cuando ellos conquistan, todo va bien. Pero llega un momento donde yo creo que no solo al pueblo de Israel, sino a nosotros nos puede pasar, que nos vamos acostumbrando a las victorias y a que la presencia de Dios nos lleve a más. Y fíjate que hubo un momento dentro de esa historia que el profeta Elí, que era el sacerdote, Elí, que tiene también hijos sacerdotes que cuidaban y trabajaban en el templo, permitió que sus hijos hicieran lo malo. Dice que ellos tenían relaciones con otras mujeres, que incluso se cogían lo mejor de lo que la gente entregaba a Dios y se lo quedaban ellos. Y quizás ahí no vieron resultados, pero en una de las batallas fueron los hijos de Elí a pelear, llevaron el arca del pacto y terminaron no solo perdiendo la batalla, sino perdiendo la presencia de Dios, que eso era mucho más fuerte. Y vinieron y regresaron con mucho dolor, con mucha tristeza, los que regresaron a dar las noticias, los pocos que regresaron, ¿verdad? Y hay veces que da pena, pero creo que hay familias, cuidado, los que somos papás, porque no corregimos y nos damos cuenta de la importancia de la presencia de Dios hasta que ya ocurren cosas de las cuales nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces no está mal dejar la advertencia. Pero bueno, en ese momento roban el arca del pacto y se lo llevan a otro templo. Y esto lo quiero contar muy rápido, pero es ponerte en contexto. Y cuando dejan el arca del pacto, los enemigos en otro templo, frente a su Dios, al día siguiente van a ver, y su Dios Astarot está caído, ¿verdad? La imagen que ellos adoraban. La vuelven a poner en su lugar. Al día siguiente vuelven a ver que está caída. No sé qué pasaría por sus cabezas, ¿verdad? Pero como que raro, 2 veces. La vuelven a levantar y al día siguiente no solo se había caído, sino que estaba la cabeza por un lado, ¿verdad? Las piernas, diríamos, por otro lado, y estaba
entre comillas, descuartizada, ¿verdad? Hablando de una imagen, no es un cuerpo, pero era el Dios que ellos adoraban. Ahí fue cuando se dieron cuenta que el arca del pacto no era cualquier cosa. Representaba la presencia de, aun cuando no era su Dios, era el Dios de los israelitas, tenía más poder que sus propios dioses. Pero no solamente sucedió eso, sino que en el tiempo que ellos tuvieron el arca del pacto, realmente que no me acuerdo, fueron unos meses, no me acuerdo ahora el detalle, si fueron 7 meses o así. El caso es que la gente del pueblo empezaron a salir tumores. Y no solo a uno o dos, un montón de familias. Imagínate, te enteras de que una vecina tiene un tumor, luego otra, pero luego llega a tu propia familia. Y ahí ya la gente del pueblo se reunió y empezó a coincidir en que todo ocurrió desde que trajeron al Dios de los israelitas a su pueblo. Así que se reunieron y dijeron, mejor devuélvanles ese arca, ese cajón a los israelitas porque no nos conviene. Pero como todavía estaban inseguros, dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo en un carro porque nadie se atrevía a llevarlo, ¿verdad? Y dijeron, si los animales van recto por el camino y se lo llevan al siguiente pueblo, vamos a entender que realmente los tumores y todo lo que pasó es por la presencia que habita en esa arca. Pero si los animales cogen para cualquier lado, era pura casualidad, o sea, nos visitó la enfermedad y punto, ¿verdad? Pero cuando lo meten y el arca se va con los animales en un carruaje, no se desvía ni un milímetro, eso que nadie dirigía. Me imagino que la misma presencia del arca, Dios, dirigió a los animales. Y hago un paréntesis aquí. Hay veces que hay animales más obedientes que los hombres, ¿verdad? Si no, pregúntele a Jonás, ¿quién obedeció primero? ¿Verdad? O al profeta Balaam también. Hay veces que Dios le da una instrucción a los animales y no tienen tanto problema como nosotros que le damos vuelta y debatimos todo. Cierro el paréntesis y volvemos a la historia. Cuando se dan cuenta dijeron, no, ha sido el Dios de los israelitas. El arca del pacto llega entonces a un pueblo que eran israelitas, pero eran campesinos. Y cuando ellos ven un carruaje venir sin nadie que los dirija, y venía lento y pesado, se dan cuenta que trae el arca del pacto. Después de meses recuperaron la presencia de Dios y sin tener que pelear. El pueblo hizo alegría, el pueblo hizo fiesta, pero a alguien se le ocurrió ir a mirar qué había dentro del arca. Dentro del arca, Dios había mandado a dejar dentro, el arca era como un cajón grande, las medidas perfectas que Dios le entregó a Moisés revestido de oro, pero dentro se guardaban 3 elementos. Eran las tablas de la ley, era la vara florecida de Aarón y era un poco de maná. Esos 3 elementos quedaron como muestra de lo que Dios había hecho en el desierto, cómo rescató, ¿verdad?, al pueblo de Egipto, pero también lo sustentó. Y eran para que le enseñen de generación en generación a sus hijos todo lo que había sucedido y todas las maravillas que Dios hizo. Cuando van a ver qué había dentro del arca, la persona muere. Pero miren qué cabezones somos a veces, y no se me ofenda a nadie, que no les bastó con que muera 1, 2 o 3, 70 personas murieron mirando lo que había dentro del arca, ¿verdad? Hay veces que somos un poco cotillas también y no nos damos cuenta ni a la primera. 70 murieron solo por querer ver lo que había dentro, nadie podía tocarlo. Así que cuando se dieron cuenta que la cosa iba en serio, mejor llamaron a los sacerdotes para que vengan a buscar el arca, hagan fiesta, pero mejor la fiesta desde lejos y miramos la presencia de Dios de lejos. Esto me recuerda al mismo Moisés. La gente no quiso hablar con Dios, prefería enviar a Moisés. Cuidado, porque muchos de nosotros preferimos que venga alguien a hablarnos de parte de Dios en vez de invertir tiempo y poner orden en nuestra vida para escuchar a Dios. Cuidado. Dios quiere tener una relación cercana. No hay nada más maravilloso, por lo menos para mí, que escuchar la voz de Dios. Yo creo en el ministerio profético. Aquí hay un profeta al cual admiro y aprendo muchísimo. Pero estoy convencida que la palabra profética viene a confirmarnos lo que Dios ya nos habló en el secreto. ¿Verdad que sí? Hay mucha gente que a mí, en mi iglesia, aquí no pasa, pero en mi iglesia me pregunta, pastora, ¿y por qué a veces dan palabra a algunos y a otros no?
Y yo al principio no sabía qué contestar. Decía, bueno, ¿sería que Dios quiere hablar a ti y a ti no? Yo qué sé, pregúntale a Dios, que es el que habla a través de las personas y los profetas. Hasta que llegué a la conclusión, no digo que Dios me haya dicho, esto es conclusión mía y a lo mejor estoy equivocada, no lo sé. Pero llegué a la conclusión de que cuando tú tienes intimidad con Dios y oyes a Dios, Dios usa a hombres y mujeres para confirmarte la palabra. Pero si tú no prestas atención a Dios, ¿para qué quieres que te hablen hombres y mujeres de Dios? Si solo son el instrumento, no hay nada más lindo que tener acceso directo. Cuando no vamos al acceso directo para escuchar la voz de Dios, la voz del Padre, estamos rechazando el camino que se nos ha abierto. Jesús dio su vida para abrirnos camino directo al Padre. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Volvemos a la historia. Se llevan y ahí es cuando esta arca llega a la casa de Abinadab, que es la historia que acabamos de leer. Cuando sale de ese pueblo, recuperan. De ahí incluso consagran a uno de sus hijos para que cuide, vele, guarde el arca para que no se lo vuelvan a robar. Pero fíjate que lo que más me llama la atención es que en casa de Abinadab, el arca no estuvo unos pocos días o un año. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 al 4. El arca permaneció en Kiriat Jeriam mucho tiempo, 20 años en total. ¿Cuánto? 20 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 20 años? Nadie. Iba a decir toda su vida. Sí, algunos, pero en cada pata, ¿verdad? Tenemos. Allí tú tienes 20 años, toda tu vida. Toda una vida para algunos. Para algunos de los que ya estamos más mayorcitos, media vida nuestra, por lo menos. 20 años. Durante este tiempo todos los israelitas, mira, 20 años con la presencia de Dios, pero mira qué resultados tuvieron. Todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Recuperaron el arca y se lamentaban. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Le voy a enseñar un argentinismo. ¿Hay alguien aquí argentino o argentina? Haga esto. Al de al lado, hágalo. Junte así. Hágale al de al lado. ¿Qué hacen los de Israel con dioses ajenos? ¿Qué hacían con dioses ajenos? Y querían victorias. Para el que no sabe, solo este hecho habla mucho ya. Solo usted pone cara de interrogante ya. Con eso lo dijo todo, aunque no diga nada. ¿Qué hacían? Y se lamentaban. Cuidado, no estemos aquí algunos lamentándonos de que Dios bendice a uno y a nosotros no. Y todavía tengamos algo por ahí que deshacernos, ¿verdad? Nada, pero eso aquí no pasa. Tranquilos. Eso pasaba allí. Ahora, te conté todo esto porque una de las cosas que me llama la atención es que aunque Dios habitaba en el tabernáculo antiguamente, cambió la historia y muestra cómo Dios quiere habitar en las casas. De una casa la sacan para llevarla a otra casa y termina en otra casa. Lo primero que quiero declarar es que Dios volverá a habitar en nuestras casas. No solamente vamos a venir a las reuniones, vamos a festejar y celebrar juntos, pero de lo que Dios está haciendo en nuestros hogares. Dios es un Dios de familia que quiere obrar en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros primos. Tenemos un Dios que habita en las casas. Nuestra vida es una casa para Él. Él ama las casas, pero no podemos ser casas que lamenten, que tengan la presencia de Dios y no se vean resultados. ¿No te llama la atención que en casa de Abinadab, cuidado, una casa de sacerdotes, 20 años estuvo la presencia de Dios y no ocurrió nada más que lamentos? Pero si ves la otra casa, y me voy a poner aquí la casa de Obed-Edom, solo la tuvo 3 meses
y fueron bendecidos él, su casa, toda la hacienda, los animalitos, las flores, el gato, el perro, todo lo que tuviera en la casa. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué habrá de diferencia? La nacionalidad no tuvo nada que ver. Al contrario, Obed-edom estaba en desventaja. ¿Por qué? Porque Abinadab era del pueblo de Dios y además era de una de las tribus escogidas para guardar la presencia de Dios. Pero Obed-edom, dice la Biblia, que era de Gat, era geteo. Quizás no te suene nada, pero él no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Sabes quién era de Gat? Que sí, seguro lo conoces. Un muchacho muy grande, muy grande, muy grande que desafió al pueblo y amedrentó durante 40 días. Goliat. Goliat era de Gat. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor eran familia. Imagínate. A lo mejor era primo, a lo mejor estudiaron juntos en el colegio. Oye, ¿eran vecinos de Goliat? ¿Quién sabe? Del mismo pueblo eran. Pero en casa de los geteos pusieron el arca, sí. ¿Y cómo los bendijo? Al contrario, debería pasar un desastre. No sé. Sé cómo terminó. Terminó por miedo, no por otra cosa. Allí. Pero algo, amados, tenemos que aprender de Obed-edom y su familia que no hicieron Abinadab y sus hijos. Algo este hombre tiene para enseñarnos. Y hoy quiero que prestemos atención a eso. Porque hay casas que son bendecidas y hay casas que conociendo y teniendo la palabra de Dios, en vez de ser bendecidos, terminan lamentándose y preguntándose qué pasó, que parece que Dios no está con nosotros. Yo no sé de qué casa quieres ser tú, pero yo quiero ser la de Obed-edom. Y la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, todos calificamos si cambiamos nuestra actitud y disponemos nuestro corazón ante Dios. Aquí es donde la Biblia no arroja tanta luz en los detalles. Y yo creo que cuando no hay tanta luz, podemos imaginar ciertas cosas. Cada uno puede usar su imaginación para sacar sus conclusiones. Yo te voy a compartir las mías, porque ya te compartí el texto bíblico. Los resultados son que una fue bendecida y la otra no. Esos son los resultados. ¿Qué habrá pasado? No lo sé, pero déjame imaginar que en la casa de Abinadab se sintieron escogidos, se sintieron felices porque la presencia de Dios llegó ahí, porque después de que lo habían robado ahora estaba en su casa, porque a lo mejor sentían la admiración de todos los demás. ¡Qué privilegio, Abinadab! ¡Wow! E incluso a uno de tus hijos lo consagraron. ¡Qué lindo! Yo imagino que se pusieron sus mejores galas y dijeron, sí, Dios nos ha escogido. Qué lindo, ¿verdad? Pero qué pena que a pesar de que Dios los había escogido, no hubo resultados. Y cuidados, porque muchos podemos caer en el error de sí, yo estoy en la alabanza, y perdonen los de la alabanza, no va nada con ustedes. O sí, yo soy de protocolo, sí, yo estoy sirviendo con los niños, sí, yo en multimedia, sí, yo estoy empezando esto, lo que quieras. Cuidado cuando se nos sube a la cabeza y decimos, sí, a mí me llamaron. Pero ¿sabes qué? En ningún momento la Biblia dice que se nos va a conocer por los títulos ni las responsabilidades, pero sí por el fruto que tenemos. Es el fruto el que nos da a conocer. Ni siquiera nuestros dones ni talento no se nos va a conocer. Y todo eso es necesario. Pero por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. ¿Sabes qué? Me da la sensación de que al principio habrá sido importante para ellos. Habrá sido muy lindo. Dios nos escogió como familia. Pero al pasar de los años, posiblemente se fueron acostumbrando. Posiblemente ya no veían un arca con la presencia de Dios. Posiblemente ya se acostumbraron a verlo como un mueble. ¿No te ha pasado en tu casa que hay cosas que están y te acostumbras a verlas tanto que ni te acuerdas que están? A mí me ha pasado incluso de comprar cosas que cuando me doy cuenta, al rato, si ya lo tenía en casa, pero ni me acordaba que la tenía. Porque dejé de verla, de prestarle atención. No sé si a usted le ha pasado que ha comprado algo y después de una semana o dos se da, uy, pero si yo ya lo tenía, ¿para qué hice otro gasto igual, verdad?
¿Y por qué no te acordabas? Porque ya dejaste de prestarle atención, porque ya dejaste de mirarlo. Está ahí, pero no lo ves. Cuidado, porque la presencia de Dios está aquí, pero podemos llegar y no verla, no disfrutarla. Podemos venir y disfrutar de un servicio y decir, qué lindo, y me encontré con fulanito y menganito y compartimos, y qué hermosas adoraciones y qué hermosas alabanzas y qué linda prédica, pero oírnos y que nada haya cambiado en nuestra vida. Yo soy consciente de que cuando la presencia de Dios está, todo cambia, todo cambia. Algo tiene que cambiar en mi vida. Dios siempre me quiere llevar a más. Amados, Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, sí o no, pero no como una frase hecha. La idea es que podamos despegar cada vez más. ¿Se acuerdan de un pasaje de Ezequiel cuando Dios lo lleva a un río? Dios le muestra aguas y lo lleva un paso más y el agua le llegaba a los tobillos y luego hasta las rodillas, luego hasta la cintura y luego no se puede cubrir a nado. Dios hace poco me habló y me dijo, Angie, yo tengo lo ilimitado, pero eres tú la que decide dar un paso más. Y muchas veces queremos llegar allí, pero no nos movemos. Y es paso a paso, paso a paso. Amado, amada, lo que Dios tiene para ustedes es ilimitado. No importa dónde hayas llegado, siempre hay más del Espíritu de Dios. Siempre hay más. Dios siempre tiene más. Puedes levantar tu mano. Yo quiero declarar que Dios va a despertar un apetito nuevo, nuevo, nuevo. No digo que no lo haya, pero un apetito mayor en nuestras vidas, en nuestros hijos, en los adolescentes de esta casa. Un apetito por la verdad, por la santidad, pero también por ver la manifestación de su poder. No solamente saber que Dios sana, sino ver las sanidades, llevar sanidades a otros. La unción viene para que podamos llevar el río hacia afuera y pueda traer sanidad a la gente, a las aguas que hay afuera, a todo lo contaminado. No es para que nos sintamos más santos nosotros, sino para que podamos enseñar a la gente que hay un camino diferente, hay un camino de verdad, hay un camino de santidad que es opcional, pero que es hermoso y que ellos también están invitados a entrar. Dios siempre tiene más. Y créeme que yo llevo muchos años, nací en un hogar cristiano, soy hija de pastores, soy cuarta generación de pastores. Pero no siempre he estado así, con el fuego encendida y creyendo por milagros. Porque soy la primera que te puedo decir que uno se termina acostumbrando. Que si solo te mantienes de reunión en reunión, terminas en la costumbre. Y que ya ni siquiera, wow, profeta. Después, el pastor de la casa, el profeta. Wow, me bendice tanto. Y después ya empiezas a ver a la gente así como dejaste de ver a Dios en la gente y ves solo a la gente. ¿Alguien me está entendiendo? Cuidado. Cuidado, porque la costumbre lleva a que al principio le decimos a los niños, no corras en el altar, cuidemos la presencia de Dios. Y después nuestros hijos son los primeros que andan corriendo, subiendo y los hermanos, puedes bajar a tu hijo y pueden... Aquí no pasa, pasa allí. Yo les cuento lo que... Ahora, si Dios quiere hablar a alguien, que Él hable. Cuidado, es el enseñarle a nuestros hijos, es enseñar. Era la responsabilidad de ellos enseñar a la próxima generación. Me pregunto yo, a este muchacho Usa que murió, ¿será que a su papá se le olvidó enseñarle que el arca de pacto no se podía tocar? Él pensó que le hacía un bien sujetando la presencia de Dios. Cuidado que se nos va a caer. Y terminó muerto. Amados, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, no solo naturales, también espirituales, a amar y honrar la presencia de Dios, ellos van a pensar que a Dios le tenemos que ayudar. Y cuando metes las manazas en los asuntos, perdóname, pero todo termina mal. El primero que termina mal es uno. Y te lo digo por experiencia. Quizás no es una muerte natural, pero empiezan a morir ciertas cosas. Hasta que tú quieras salvar tu matrimonio a tu manera, que puede terminar muriendo. ¿Por qué no dejamos que sea Dios? ¿Por qué no empezamos a honrar a Dios? ¿Por qué no volvemos a darle el primer lugar y reconocer que lo necesitamos a Él? Y poner las cosas en orden y ponerlo a Él en primer lugar. Eso le pasó al mismo Jesús. Cuando volvió a Nazaret, dice que no pudo hacer milagros, solo algunas
sanidades, algunas pocas. No pudo hacer milagros allí. ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Y estando aquí, aunque vino como hombre, seguía siendo Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Te has parado a pensar que la Biblia no dice que Él no quiso hacer milagros, sino que no pudo hacer milagros? A mí me parece impresionante. Si Él todo lo puede, ¿cómo no pudo? Porque la incredulidad y la deshonra limitan el poder de Dios. Y Dios quiere. Él quiere traer sanidad, Él quiere traer restauración, Él quiere traer libertad. Él quiere levantar tu familia. Él quiere darte sus promesas, pero no somos nosotros con nuestra incredulidad y la deshonra los que impedimos que opere el favor de Dios muchas veces en nuestra vida. La propia mamá de Jesús en la tierra, María y sus hermanos, mandaron a llamar a Jesús cuando Él estaba enseñando. Le dijeron los discípulos, Jesús, tu madre y tus hermanos te están llamando desde afuera. Pregunto, ¿por qué no entraron ellos? Y Jesús, la respuesta fue clara, mi madre y mis hermanos son los que están aquí, los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Cuidado, porque muchas veces la familiaridad que tenemos en la iglesia, lo único que va a provocar es que te salgas del propósito en vez de entrar tú al propósito. No permitas que gente por la familiaridad te quite del propósito. No lo permitas. No lo permitas. Dios puede hacer cosas maravillosas hasta en el último segundo de la reunión. No permitas que nadie te saque del lugar donde debes estar de la presencia. Qué pena que Abinadab no enseñó a su hijo que el arca no podía ser tocado. Qué pena que nadie le enseñó que no se trasladaba de cualquier manera. Dios había dejado establecido cómo se debía llevar el arca. Se debía trasladar sobre los hombros de los levitas, pero ellos la pusieron en un carro y el rey iba contento. Pero cuando tropezaron los asnos, los animales, ahí es cuando el accidente ocurrió. ¿Y qué más da? Se lamentaron. Pero luego dijeron, ¿dónde dejamos? ¿Dónde dejamos el arca? Y yo voy finalizando con esto. Ahí se dieron cuenta. Yo imagino, la Biblia no lo pone, esto es imaginación, luego no diga que la Biblia dice esto. Ah, claro, aclaration. Yo imagino que habrán preguntado, ¿quién vive cerca de aquí? Y todo el mundo, ¿verdad? No, yo vivo lejos. ¿Quién iba a querer el arca si acababa de morir alguien por solo tocarla y querer sostenerla? Nadie. A lo mejor alguien dijo, mira David, rey David, allí hay una casita a lo lejos, ¿por qué no la llevamos ahí? Bueno, venga muchachos, todo el séquito, lleven el arca allí. Y a lo mejor Obed-edom estaba viendo la tele, ordenando, haciendo sus cosas y de pronto llaman a la puerta. Habrá salido alguno de sus hijos. ¿Quién es? ¡Ah, papá! Esperen que llamo a mi papá. Papá, y hay un montón de gente que viene de la casa real y traen un mueble. Ah, hijo, no cuentes historias. Que sí, papá. ¿Hay alguien ahí? Sí. Y cuando vio, pero ¿y ustedes qué? Venimos por orden del rey David. ¿Del rey quién? Del rey David de Israel. Ah, ¿y qué quieren? Queremos dejar el arca de la presencia de Dios en su casa. Si Obed-edom era argentino, era de Gad. Él no era de Israel, no era su Dios, no era su responsabilidad. No, vayan a otra casa, en esta casa no. No, disculpe, señor, no es una opción, es una orden de nuestro rey, la vamos a cumplir. Si usted no abre, entramos. ¿Cómo? No, espere. Reunión familiar, espere que vamos a mirar. Yo me imagino que habrá reunido, oigan, nos traen aquí, ¿qué hacemos? Y la mujer, no. Yo escuché que cuando estuvo meses, hace muchos años, la historia cuenta que a la gente le salió tumor. Papá, yo escuché que en un pueblo aún de su propia gente murieron solo por espiar. Y a lo mejor llegó, ¿verdad? El hijo corriendo o el mediano, yo me imagino como el mío. Pues acabé de enterar lo que pasó por allí. ¿El qué? Acaba de morir un hombre por solo tocar un cajón. ¿Y cómo era el cajón?
así grande, dorado, lo llevaba el rey. Yo imagino que la mujer habrá dicho, eso no entra aquí. Amor, no tenemos opción, van a derribar la puerta y lo van a entrar. Y no puedes decirle que no. ¿Y qué hacemos? Mételo en el cuarto de los niños. Los niños, no, en el mío no. Donde la lavadora, no vas a poder lavar ropa nunca más, porque si toca algo, ¿dónde lo metemos? ¿Sabes qué? Habrán tenido que hacer un sitio. Y a lo mejor cuando ya prepararon y desalojaron y movieron todo, bueno, aquí, pero tiene que ser un sitio donde nada lo toque, porque si lo tocan parece que mueren. Y a lo mejor ya estaban, punto, ya, les dejo entrar. Y a lo mejor vino la esposa de Obed-edom y dijo, amor, ¿qué hacemos con nuestros ídolos? ¡Ah! Deshazte de ellos. No me los regaló mi mamá. Deshazte de ellos. No me los regaló mi mamá. Voy a tener un problema con mi mamá. Mira, prefiero un problema con la suegra que muerto por ese mueble. Muerto por uno, muerto por otro. Prefiero arriesgarme. Y habrán tenido que sacar todo. Denos un momento. Estamos preparando el lugar para ese arca. Hasta que entró el arca. Y yo me imagino que el temor habrá estado así como, papá, ¿de verdad eso mata gente? Averigua. No, mejor no. Y habrán mirado. Pero eso no veo movimientos. Oh, tranquilo, no sé. Pero por las dudas ni toquemos. Y a lo mejor saldría una luz resplandeciente en la noche. Y los niños se levantaron y ya no vieron discutir a sus padres. Y un día dijo al pequeño, papi, ya no tengo más alergia. ¿En serio? No, ya no me afecta la alergia. Qué bien. Y a lo mejor se levantaron y empezaron las buenas noticias y los reportes médicos. Amor, me ha dicho el médico que ya estoy limpia, no tengo nada. Y a lo mejor las crías de los animales empezaron a parir, los animales más fuertes. Y las plantas secas empezaron a reverdecer y dijeron, oye, qué raro, todo está cambiando, ¿qué ha pasado aquí? Y cuando se pusieron a dar cuenta, coincidía con el tiempo que trajeron el arca. Eso es mi imaginación, no lo dice la Biblia, ¿eh? Claro. Pero ¿por qué no imaginar que si en 3 meses la bendición llegó y dice la Biblia que a él, a su casa, a su hacienda y hasta llegó a oídos del rey David? ¿Por qué no pensar que todo cambió? ¿Qué habrán hecho ellos? Déjame imaginar que empezaron a respetar y a cambiar cosas en su familia. Y esto no se trata de cuánto tiempo lleves congregándote o conociendo de Dios, sino qué estás dispuesto a hacer para valorar la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Ellos no buscaron la bendición, pero la presencia de Dios les visitó, no por quienes eran, sino a pesar de quienes eran. A mí la presencia de Dios me visitó no por quién soy yo, no por mi apellido, no por mi familia, no, sino a pesar de mis errores y de mis debilidades. Pero una vez que tuve un encuentro con el Espíritu de Dios, déjame decirte que ya no lo suelto más, no lo cambio por nada. Muchos de nosotros pensamos que honrar a Dios es amar lo que Dios ama. Dile al que está a tu lado, en parte sí. Pero amar a Dios y honrar a Dios no solo es amar lo que Dios ama, también es aborrecer lo que Dios aborrece. Ellos tuvieron que sacar sus ídolos. Posiblemente, si uno de los ídolos se lo regaló un familiar, ya les hizo la cruz y se enojó con ellos. Posiblemente Dios aparte relaciones de nosotros. Posiblemente te dejen de invitar a fiestas. Ya solo quieres estar con Dios. Ya pasas metido en la iglesia. Con ese Dios de que me hables. Y ya te dejen de lado. Pero mira, que si sales bendecido o bendecida, el fruto hablará por sí solo. Dios pondrá a la gente que sea necesaria. Yo creo que aquí hay algunos que Dios en este tiempo, y presten atención, en estos meses Dios va a sacar gente de tu vida y no te asustes. Posiblemente duele al principio porque puede ser gente cercana,
pero son necesarios la salida, me muestra el Espíritu de Dios, para que vengan las conexiones reales, las conexiones de Dios que te puedan impulsar e invitar a una nueva temporada. Porque estás usando tu tiempo con gente que fue buena, no digo que fuera mala, fue buena para una temporada, pero en las nuevas temporadas de Dios, Dios pone conexiones nuevas en tu camino. Y sé que Dios lo va a hacer. Dios pondrá conexiones para esta casa, conexiones para ampliar, conexiones para lugares. Dile al que está a tu lado, creo que nos tenemos que abrir a los cambios. Tú puedes decir, no, pastora, yo estoy bien. ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Yo pensaba que estaba bien. Uno siempre piensa que está bien. El que está mal es el de al lado. ¿A que sí? Este mensaje no es para mí, para el de al lado. Pero es que el de al lado también te señala a ti, así que posiblemente sea para todos. Yo conté antes que hace 3 años mi esposo y yo siempre viajamos a Guatemala. De hecho, esta semana que viene, en 2 días. 2 días viajamos con un equipo. Viajamos a un congreso todos los años, viajamos a recibir. Es nuestro tiempo de ir solo a recibir. En Guatemala, en la iglesia de mis pastores, un congreso que se llama Ensancha. Y hemos ido. Mi esposo soltero, ya casado, sin hijos, con bebé, hemos ido. Pero hace 3 años fue un tiempo maravilloso, donde la unción del Espíritu Santo se ministró y nos sorprendió de una manera maravillosa. Pero déjame contarte mi situación. Yo fuimos con un equipo de muchos pastores. Pero nadie sabía que yo estaba viviendo durante 6 meses un tiempo de mucha ansiedad. Yo lo oculté hasta a mi esposo. Y no se lo oculté por querer ocultárselo, sino que cuando le quise abrir mi corazón, mi esposo tuvo una arritmia en el corazón y el médico le dijo, quítate trabajo, quédate tranquilo, menos preocupaciones. Y ¿qué horas le cuento yo, verdad? Que estoy pasando por ansiedad. ¿Le voy a poner peor el corazón? Así que me lo callé. Y mi ansiedad había venido por tanto trabajo, por querer servir a Dios y no saber decir que no. Y era más servicio, más trabajo y menos tiempo con Dios. Y justo en ese tiempo empezamos a extendernos y abrir obras. Entonces la gente que trabajaba en oficina con nosotros empezamos a mandarlos y enviarlos. Y yo decía, es más trabajo para mí, ahora que mi esposo está mal. Y me empecé a agobiar. Y me di cuenta que tenía ansiedad cuando me empezaron a dar taquicardias, cuando iba al banco y salía llorando, cuando se me la respiración, cuando no podía dormir y llevaba meses. Y no me atrevía, como yo, la pastora de la iglesia con ansiedad, se lo cuento. Y yo no sé si a los ministros que están aquí les ha pasado, pero basta que uno esté mal y todo el mundo llame a tu puerta, pastora, necesito una cita, estoy viviendo ansiedad. Y yo, más adelante te la doy. Y yo le huía a las citas, ¿cómo se las voy a dar? Si yo tengo lo mismo, ¿qué le vamos a decir? Estamos iguales, las dos. De verdad, esquivaba todas esas citas, todas. ¿Verdad? Tú estás ahí con un proceso y parece que todo el mundo eres un imán para todos los que están igual. Y yo viajé así a Guatemala, lloraba a escondidas, estaba mal. Y yo veía cómo Dios llenaba y todos eran llenos de gozo y cómo eran libres. Y yo decía, yo quiero eso, Dios, yo quiero eso, líbrame, yo quiero eso, yo quiero eso. Pero me quedaba viéndolo y veía cómo los pastores de al lado y mi esposo y se llenaban y caían y yo ahí mirando nada más. Y ocurrieron 2 cosas. La primera que me ocurrió fue que en un momento yo dije, ya no doy más con esa ansiedad, no daba más, no le veía escapatoria. Dije, voy a volver a Madrid igual, ¿para qué pagué un pasaje de estar aquí? Si no era problema del Congreso y nadie. Yo decía, yo voy a volver igual. ¿De qué me sirve? ¿Y saben qué? Me acuerdo que nadie oró por mí, nadie me tocó. Empezó a sonar una canción que hoy era conocida, en ese momento pocos la conocían. O sea, recién salía, me refiero, la de la Tsunamita. No, la de la Tsunamita no, sí, presencia, sí es esa, ¿no? Conmigo no va. ¿Es esa la de la Tsunamita? No. A ver los de Brasil. No, ya le puse otro título. Es la de Si tu presencia conmigo no va. No sé cómo se llama, pero esa canción. Así se llama, ¿cómo? Esa, así se... Si tu presencia conmigo no va, yo ya me inventé. Bueno, empezó a sonar, recién sonaba esa canción, hoy es más conocida.
Y de pronto yo presté atención a la letra y me acordé de Moisés, que él dijo, bueno, aunque no entre a la tierra prometida, pero prefiero tu presencia conmigo. Y en ese momento yo dije, bueno, Señor, quizá vuelva a Madrid y nada cambie. Porque yo, cuando uno está así, uno le dice, Dios, habla a mi esposo, que me quiten trabajo, que venga ayuda, que todo cambie las circunstancias, todo cambie menos uno, ¿verdad? Y me acuerdo que ese momento yo dije, Señor, aunque nada cambie, ahora entiendo, si tú estás conmigo y si yo vuelvo mi corazón a ti, con todo ya está hecho. Lo que necesito no es cambio externo, necesito cambio interno. Y en ese momento nadie me tocó físicamente, pero yo sentí que se rompió algo dentro de mí y empecé a ser libre de la ansiedad. Y ahora entiendo, o ahora no, en su momento entendí que fue el Espíritu de Dios que rompió. Y entonces ya me quedé libre. Y ese mismo día, fue en la mañana me pasó eso, ese mismo día después hicieron talleres y dijeron, las pastoras van con la pastora Sonia, los pastores con el pastor Cal, el equipo pastoral con no sé quién, los hijos de pastores con no sé quién. Ok. Y fuimos todos diferentes, yo fui con las pastoras y la pastora dijo, no me da tiempo a predicar, así que vamos a hacer una ronda de preguntas, las que quieran preguntar tal. Y una de las últimas preguntas alguien dijo, mire, ¿cómo hacemos las que queremos sentir y recibir la unción para recibirla? Y mi pastora fue muy sencilla, una fe, pídesela a Dios, créelo, Él te va a llenar. Segundo, dijo, yo hice una oración que fue crucial para mi vida y le dije, Espíritu Santo, estoy dispuesta a hacer el papelón. Y todas nos reímos, jajaja, así como es tan fácil, ¿verdad? Y la pastora dijo, sí. Él dijo, además, terminemos este tiempo, levanten sus manos y digan todas conmigo, Espíritu Santo, y todas, Espíritu Santo, quiero más de ti, quiero ser llena y estoy dispuesta a hacer el papelón. Y cuando estábamos haciendo esa oración, yo hice todo hasta que dije, estoy dispuesta a hacer él. Y en mi mente empezaron a pasar imágenes de gente que se reía así como, ¡ah! Escandalosa. Y gente que se caía, y gente que daba vuelta. Y yo dije, ay, yo quiero ser llena, pero como él no. Me gusta más como ella, pero como, no tanto, así como que uno quiere ser llena a la medida que uno quiere, ¿verdad? No sé si alguien me entiende, pero así era yo. Quiero, pero a mi manera, Dios, no a la tuya. O sea, bien portadita. Soy pastora y quiero que se me vea bonita. Y me acuerdo que yo quise decir otra vez, estoy dispuesta a hacer el papelón y no pude. Le voy a hacer corta la historia. Salieron todas las pastoras porque se acabó la reunión y yo me quedé ahí dentro, luchando conmigo misma y sin poder decir estoy dispuesta a hacer el papelón. Y me esperaron las pastoras amigas, me decían, Angie, vamos, ya voy. Y me puse a llorar y dije, Dios, no puedo. Y después me quedé pensando, Angie, ¿siempre quieres ver lo que Dios hace en otros o quieres ser parte? Y después dije, ¿y si hago el ridículo? Y al final dije, bueno, a lo mejor hacer el ridículo, pero llena del Espíritu Santo, va a traer más cambios que verme bien portada, pero cero Espíritu Santo en mi vida. Y lo logré decir, Espíritu Santo, me da igual, estoy dispuesta a hacer el papel. Y me levanté y ¿sabes qué ocurrió? Nada. Llegó la noche, todos siendo llenos y yo esperando mi momento y nada. Y me acuerdo que dije, Señor, yo quiero estar ahí delante. Mi esposo y yo podíamos ir delante, pero estábamos con otros pastores y nos quedamos atrás. Y yo dije, yo quiero lo que es la última plenaria, el último día de congreso, yo quiero lo que están bebiendo ellos, ¿por qué no me lo das? Me da igual lo que pase. Y me acuerdo que en ese momento mi pastor dice, voy a hacer algo que nunca hago. Voy a pedir a los pastores de cobertura que vienen que pasen al altar. Y yo dije, esta es mi momento, la respuesta de Dios, porque además pensé, oré y lo dijo. Miren, no pude ni llegar al altar, que me temblaban las piernas y me empecé a caer. Mi esposo me tuvo que subir. Mi esposo lo cuenta mejor porque él lo cuenta bueno, yo viví todo en el suelo. Él cuenta cómo me levantaba, me caía, cómo me levantaba, cómo despeinada, desmaquillada, cómo daba 2 pasos, me tuvieron que cargar, me tuvieron que meter en la cama ese día, de todo. O sea, el ridículo quedó corto. Todo el equipo de pastores se reían, me contaban todo lo que hice que yo ni me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que la gloria de Dios me visitó. Es que vino un peso sobre mi vida que cambió toda mi vida a partir de ese día. Los últimos 3 años han sido los mejores de toda mi vida.
y tengo 47 años, aunque me crié en el Evangelio. Y te digo esto porque vengo de una familia que admiro. Mi papá es maestro de la palabra. Vengo de unos bisabuelos que abrieron iglesia. Pero ¿sabes qué? Nada de eso te va a llenar como un tiempo único en la presencia de Dios. Nada, nada, nada se compara. A partir de ahí Dios me ha hablado con visiones, con sueños, con señales, con maravillas, con milagros. Pero aún cuando me habla y aún cuando me bendice, no hay nada como estar delante de su presencia, aún cuando estemos callados Él y yo. Y yo creo que eso es lo que ocurrió con Obed-edom. A lo mejor nunca escuchó a Dios, pero el solo hecho de tener la presencia cerca cambió toda su vida. Y amados, esa es la invitación que hoy está para este lugar. Perdón, ¿me pueden ayudar, por favor? Esa es la invitación que sigue estando. Dios quiere estar en nuestras casas, pero no casas vacías, sino casas llenas de su presencia y de su poder. No es lo mismo hablar de un Dios de poder que manifestar a un Dios de poder. No es lo mismo hablar de lo que hizo antaño a hablar de lo que está haciendo hoy. No es lo mismo ser una repetidora y un eco de su voz que hablar su voz para este tiempo. Y en vez de seguir, ¿dónde estuvo Dios? Estuvo por allí, vamos para allí. No, saber, Dios está aquí, me voy para allí porque sé que Dios va a hacer algo ahí. Eso es lo que Dios tiene para este tiempo. Él quiere levantar una generación que anuncie lo que Él va a hacer. Él quiere levantar una generación que se mueva y que seamos sus brazos, que seamos sus piernas, que seamos su voz. No importa cuánto tiempo lleves, no importa tu nacionalidad. Mi esposo siempre dice, Dios no busca gente perfecta, busca gente hambrienta. No importa tu pasado, no importa ni siquiera tu presente. Puedes estar viviendo ansiedad como yo lo estaba viviendo. Puedes estar luchando con la depresión, con vicios, con pornografía. Puedes estar con muchas cosas, tener problemas en tu matrimonio. Hoy Dios no está mirando eso. Hoy Dios está mirando corazones. ¿Quién desea más de Él? ¿Quién quiere tener una experiencia con Él? De eso se trata. Solo se trata de eso. De una experiencia con Él.